Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No faltará modo de acomodarnos en alguna otra parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita allá muy adentro. ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú no conoces al gobierno? Yo les dije que sí. También nosotros lo conocemos, da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no, y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que el gobierno no tenía madre. Esto nos lo narraba Juan Rulfo en su cuento de Lubina de 1953. Y quizá una de las batallas más importantes para encontrarle madre o patria al gobierno, como nos dirá Rulfo, fue desvincular la celebración de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación en la época del PRI y dárselas a un organismo autónomo como el IFE, ahora INE. El día de hoy en la estación Totoaba discutiremos la elección de los nuevos consejeros del INE y el papel de este frente a las elecciones intermedias de 2021. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud y Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad. Es una matraca. Para levantar los discursos que precisamente han sido dominados. No morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. Hola, muy buenas noches a este su espacio público digital, la estación Totoaba. Les envío un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Esta es la última llamada para abordar con nosotros, por supuesto con boleto gratuito, a este viaje, el cual contará con un invitado muy especial para nosotros, el doctor José Roldán Chopa, quien es doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE, experto en temas electorales. De hecho, el doctor Chopa es integrante del Comité Técnico de Evaluación de los que fueron aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE. Doctor Chopa, bienvenido a la estación Totoaba. Muchas gracias a todos ustedes y encantado de estar. Gracias, doctor. Y con ustedes el equipo de la estación Totoaba que nos va a estar acompañando a lo largo de este viaje. Rafael Ponce, César Gómez, Javier Cortés, Rubén Recendis y el de la voz, Antonio Guzmán. Profesor, para entrar en tema, ya está en puerta la elección de 2021. Sabemos que usted estuvo en el comité técnico para la elección de los consejeros. Ahí hubo algunas polémicas desde la izquierda. ¿Nos podría contar más acerca de cómo fue este proceso de selección, por favor? ¿Cuántos minutos tengo en esta primera parte? 2 minutos, profesor. Dos minutos. 2 minutos. Adelante. Bueno, una de las cuestiones es la razón por la cual hay un comité técnico en la designación. Yo creo que es relevante y tiene que ver con la desconfianza. Esto es, en la medida en que las elecciones necesitan certidumbre y necesitan ser confiables para todos los partidos políticos, una de las razones es cómo se construyen instituciones creíbles y para hacer frente a un problema que ha venido arrastrando el INE en muchos años de cuotas y cuates, el comité técnico está construido bajo la idea de que tienen que intervenir personas que no tengan una vinculación partidaria y que por tanto a partir de una colegiación y a partir de esta distancia con los intereses políticos más inmediatos pudieran llevar a cabo una actividad técnica consistente en la selección de un conjunto de perfiles que satisfarían ciertas características de imparcialidad, de idoneidad, a partir de las cuales pudiera hacerse una elección política, ahí sí. Y el mecanismo constitucional que fue sometido a prueba, y yo creo que es una de las cuestiones importantes que me gustaría de una vez anotar, es que los políticos elegirían a uno entre 5, dado que hay quintetas, y por tanto, esta es la razón. Finalmente hay un tema de desconfianza, y por otra parte hay una pretensión de certidumbre, de imparcialidad y de terreno objetivo. Claro.
Rafa, ¿tú cómo ves? El profesor ya puso aquí unos puntos sobre la mesa acerca de la desconfianza. Tal pareciera que cada que hablamos de una institución, y particularmente en elecciones, siempre se habla de desconfianza, ¿no? Elección federal, volvemos a reformar el código, otra elección federal, trampas, volvemos a reformar. Entonces parece que prima la desconfianza. Rafa, ¿con qué puedes iniciar? Gracias, Tony, y gracias, profesor, por acompañarnos acá. Pues este tema lo empecé a ver por la óptica de precisamente la confianza de este país, trabajando para consolidar esa democracia, consolidar esas instituciones a las cuales la población tenga más confianza, confíe en ellas para que los resultados no sean cuestión de disputas cuando hayan elecciones, sobre todo, ¿no? Entonces sentía que este también era un momento de prueba para dos personas, o para dos entidades, para el gobierno, el nuevo gobierno que asumió en el 2018, y para las reformas que tuvo el INE en 2014, sobre todo las maneras en cómo se iba a elegir a estos consejeros electorales. Y me pareció que ahí fue como la óptica de cómo ver esta cuestión. Y a primera vista, tal vez diría dos cosas. Primero, parece que en cierto modo funcionó, aunque hubieron muchos como pleitos, mucho debate, diálogo, la gente chocó dentro del comité técnico como afuera. Al final de cuentas se logró elegir a los consejeros, hubo consenso en la Cámara de Diputados y se apegó a lo que estaba estipulado en las reglas, ¿no? Y por un segundo lado, también siento que hay una distancia, como un malentendimiento de qué es lo que queremos lograr con el INE. Y esto nos regresa a algo que nosotros como estudiosos de administración pública llega a unos principales debates que tenemos siempre, que es cómo separar la política de lo que no es político y qué significa política, qué significa lo técnico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también me hace pensar, Comité Técnico de Evaluación, la palabra técnico está en el nombre del comité, pero lo técnico que realiza el comité como que no es muy claro todavía para la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué es esa ciencia, esa técnica que se usa el comité de evaluación para escoger esos quintetos? Siento que ahí todavía no es claro y se presta a muchas interpretaciones, malinterpretaciones, que todavía creo queda por clarificar. Entonces, lo vería por ahí, tanto el resultado de esa prueba, que parece ser positivo, como lo que todavía queda por hacer, que es clarificar esa separación que queremos hacer y a dónde queremos llevar esta separación en el futuro. No, y es muy importante. A ver, ¿la mecánica es aquí contesto o alguien más interviene? Adelante, profesor. Adelante, puede contestar. Yo creo que la confianza es el resultado más que el punto de partida. Es decir, pasa lo mismo que en los seres humanos. Es decir, la confianza se va construyendo en la medida en que hay un trato continuado y por tanto se va generando ese intangible en las relaciones interindividuales. Esto no es muy extraño a cómo sucede con las instituciones. Entonces, a final de cuentas, vamos a ver si se crea o no confianza. Pero lo que tenemos es un punto de partida de desconfianza. Y el punto de partida de desconfianza yo creo, se provoca a partir de que hay una exclusión de lo que ahora es la principal fuerza política o la fuerza mayoritaria, en ese tiempo por el PRD, en los acuerdos para la designación de los consejeros pasados en el INE. Hay una cuestión de exclusión y por tanto no hubo una apropiación del proceso o una incorporación del proceso en el proceso. Ahí hay una parte. Ahora, dentro de esto, ¿cómo juega lo técnico? Y por supuesto tú tienes un punto que me parece muy relevante. A ver, yo creo que lo técnico tiene que ver como cómo racionalizamos los procesos. Y por supuesto, ahí hay un componente que en este caso lo llamaría así, juega una función de catalizador o de enfriador de un conjunto de impulsos muy naturales en la política y que tienen que ver con una pretensión, una aspiración, una tendencia de cualquier sujeto que juegue al poder político de ocupar la mayor cantidad de espacios porque
aun cuando en democracia se supone que hay juego y competición, los competidores siempre juegan a ser los dominantes, a ser los hegemónicos y por tanto a disminuir las probabilidades de competencia y de fuerza de sus oponentes. Eso pasa en política, y eso pasa en economía, y eso pasa cuando hay competencia para disputarse una pareja, ¿no? Competimos, pero queremos buscar tener la mejor posición para la competencia. Bueno, ahora, entonces en este proceso de racionalización, lo técnico yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. Uno, por supuesto, no está desligado de la política, porque aun cuando tengamos una función de académicos y por tanto tampoco dejamos de tener nuestras propias inclinaciones, ideologías, simpatías o antipatías. Pero ¿cómo juega esta racionalización? Yo creo que juega en la medida en que nos sujetamos a ciertos métodos. Y estos métodos forman parte del proceso de racionalización de decisiones y por tanto nosotros mismos nos autolimitamos en las decisiones. ¿Cómo? Por ejemplo, hubo una diversidad de etapas. La primera etapa fue examen de conocimientos, con ciertas reglas metodológicas y por tanto había respuestas, preguntas con respuesta limitada, verdadero o falso, 1, 2 y 3, y eso se sometía a una máquina lectora óptica y por tanto el resultado era inamovible, ¿no? Entonces ahí tienes una presencia en la técnica a partir de ciertas metodologías de evaluación de conocimientos, en donde quizás puedas no estar de acuerdo en que X es la respuesta correcta, pero la comunidad formada por 7 personas acordó que esa es la respuesta correcta y por tanto esa es la objetividad que le das. La otra tiene que ver con evaluación documental de trayectorias en donde hay ciertas técnicas en donde evalúas el currículum, evalúas el ensayo, evalúas la exposición de motivos en función de originalidad, en función de argumentación, de sintaxis, de reglas de originalidad, de no plagio, de no cita de normas en el 60% del texto. Y por tanto ahí también te sujetas a ciertas reglas técnicas y ahí está la relevancia de la técnica en donde das cierto apego a reglas y por tanto la objetividad es de acuerdo con reglas. Entonces eso va acotando, disciplinando, racionalizando el margen de discrecionalidad en donde a pesar de que cada mundo es una cabeza y por tanto eran 7 cabezas con distintas formaciones, con distintas trayectorias y con distintas formas de consideración, que al apegarse a una regla entonces vas acotando discrecionalidad, ¿no? Y por supuesto reglas para dirimir las diferencias de criterio en donde si alguien calificaba con 8 y otro calificaba con 6.5, entonces el margen de diferencia te llevaba a ser promedios y por tanto no había una razón dominante, sino un promedio de distintas razones que podrían ser contradictorias y eso te acota discrecionalidad. Entonces, ahí está el cómo la técnica puede tener un sitio dentro de procesos que finalmente resultan políticos y que va jugando una función. Profesor, aún así con la técnica y los métodos, hubo quien, por ejemplo, el caso de Ackermann, dice que con toda la técnica y los métodos, por ahí se alcanzaban a colar lo que ellos consideraban, han sido los que siempre han estado en las mismas estructuras de poder. Rubén, ¿tú cómo ves esto que se coló, que Ackermann estaba furibundo porque se le han metido ahí a los consejeros? Sí, bueno, John Ackermann decía que lo que primó dentro de todo el proceso fue lo político y no lo técnico. Y entonces me llama mucho la atención toda la descripción que hace el profesor sobre que lo técnico, si es que entendí bien, lo técnico se apega más al proceso y el resultado provoca la confianza. Pero lo técnico se aboca en el proceso principalmente, ¿no? Y me da mucho, y la confianza es producto del resultado. Y a mí me da mucha curiosidad estas ideas, porque, a ver, hay 2 momentos fundacionales del obradorismo que me parece que hasta el día de hoy se pueden hacer un rastreo del uso de gobierno. Y uno es, por supuesto, el desafuero,
y el segundo es el fraude del 2006. Entonces, cuando Andrés Manuel y Morena, ¿no? A través de Morena, me parece, intenta modificar, hacer presencia por la cuestión de los representantes electorales, ¿no? Los consejeros electorales. En realidad lo que está haciendo, me parece, es revelar, ¿no? Que, pues que son aquellas, perdón, lo que hace es tratar de retomar esta institución que él considera que avaló el fraude del 2006. Entonces, lo que él dice es, ¿cómo vamos a defender la institución que defendió y avaló en cierto modo el fraude del 2006? Y por lo tanto, en ese orden de ideas, él intenta abalanzarse y tomar aquellos espacios para tener control y evitar que, a su juicio, no se haga fraude de nuevo. Entonces, me parece que cuando la oposición dice hay que defender al INE, lo que está haciendo, me parece, es de repente se cae en una defensa de la institución que recae en las personas. A veces de repente me da la impresión de que dicen defendamos el INE significa que queden los que estaban antes, porque ese es el INE que defendemos y no se defiende la institución en sí misma. Y creo que una institución asimismo debe evolucionar conforme va evolucionando el pacto social. Entonces, me llama la atención mucho lo que dice el doctor, porque, por otra parte, cuando dice que hay que procurar una distancia entre las personas que están en el comité y quienes toman las decisiones, pues yo me pregunto lo mismo que Rafa, ¿cuánta distancia puede haber si las personas son seres políticos? Me costaría trabajo pensar que usted, doctor, no tiene una preferencia política partidista, más allá de que usted la quiera revelar o no, y quizá cuánta distancia se puede gestar verdaderamente. Y creo que esa es una de las demandas que tenía, por ejemplo, el partido de Morena, ¿no? Cuando ellos sacan una carta abierta, haciendo una alusión a justo ese tema, y ellos dicen que el tema primó lo político. No son los mejores perfiles, estoy leyendo ahorita, no son los mejores perfiles, porque hay personas que fueron insertas, mayoritariamente identificadas como grupos hostiles a la Cuarta Transformación, y anulan cualquier esperanza de generar los cambios necesarios en el desempeño del órgano electoral, e incluso podrían contribuir a que perduren todos los vicios, sesgos y complicidades que han hecho del INE un enclave de los peores intereses contra la democracia nacional. Es decir, me parece que en este anhelo de hacer la distancia, ¿no? Entre la técnica, la misión pública, los consejeros, lo técnico y lo político, en realidad, pues me pregunto cuán factible es eso, porque el partido que tiene mayoría justo hacía alusión, cuando se abalanzaban contra el proceso, lo técnico, hacían referencia justo a eso. No hay tanta diferencia, no hay tanta distancia, incluso ni siquiera son los mejores perfiles, decían, ¿no? Entonces, por ahí yo empezaría la discusión. ¿Cómo ve, profesor? Sí. A ver, planteas varias cuestiones y creo que hay una que tiene que ver con las discusiones que a veces se generan en un ambiente de polarización o bien de adopción de ciertas posturas políticas que toman una posición fuerte y por tanto que no establecen los matices. Pero creo que es importante dar algunos datos de cómo es que fue el proceso y dónde estuvo ubicado el desacuerdo. Vean, los trabajos del comité realmente se llevaron a cabo en un ambiente muy cordial y de cooperación hasta los últimos 2 días. Y las reglas que nos establecieron la Junta de Coordinación Política es, para la integración, teníamos que integrar una lista de 10 hombres y una lista de 10 mujeres, de los cuales se derivaban 4 quintetas. Por tanto, la regla es, deberán priorizar el consenso. Entonces hay una regla de consenso. Eso significa, al interior de un cuerpo colegiado,
un cierto rol en el cual se tenía que llevar a cabo una conversación de tal forma que se lograra por consenso y no recurrir a algo que también resulta válido, es que si no tienes consenso, entonces, como cualquier órgano colegiado, te vas a la votación y por tanto la mayoría es la que decide. Bueno, entonces, el consenso funcionó. El consejo funcionó. El consenso funcionó. Ah, perdón, ok. En el caso de hombres, 9 de los 10 integrantes fueron por consenso. En uno de ellos había finalmente 2 candidatos que estaban en la decisión de si había uno u otro, y entonces se recurrió a la votación. ¿Sí? Y bueno, se votó y nos pasamos a la selección de la lista de mujeres. En el caso de mujeres, 8 fueron designadas por consenso, fueron elegidas por consenso. ¿Sí? Entonces eso nos da una idea de que el consenso funcionó. Okay. Y al final restaban 2 lugares con 3 posibles candidatas, en donde había, como es natural, ideas de que alguien había hecho mejor examen que en relación con otra, pero había 3. Y entonces, al no existir el consenso, se recurrió a la votación. Se eligió por la votación a la 9ª mujer y hubo un empate entre las 2 que se disputaban en un solo lugar. ¿Sí? Entonces se recurrió a la votación. Y finalmente hubo una votación de 4-3. La propuesta en la que Ackerman consideraba que era la adecuada tuvo 3 votos y alguien más tuvo 4 votos. Diana Talavera, ¿no? Diana Talavera y alguien más. Entonces, realmente el desacuerdo estuvo en la última decisión, pero se resolvió por mayoría, de 4-3. Es decir, fue una votación cerrada, no se dio una situación de mayoriteo, ¿sí? Él estuvo presente en todo el proceso de consenso y el proceso de votación, y por tanto así se toman las decisiones en los órganos colegiados. ¿Sí? Ahora, Javier. Entonces, ahí estuvo el desacuerdo. Sí. Si quieren, después abordo la cuestión de la técnica y la política. Pero ese es el punto de desacuerdo. Perfecto. Javi, no quiero que dejemos precisamente lo de la cuestión de la técnica y la política. De hecho, tú has hecho interesantes análisis acerca de esta separación, si es que le existe, o unión. Incluso, Javier, el mismo Noroña decía que por lo menos 3 de esos 4 que habían quedado no le parecían tan mal, pero que al final no le echaron el grito, no le dijeron, oye, fíjate que está pasando esto, dice que se le durmieron, que se durmió Morena, aunque al final votan 399 a favor ya en el Congreso. Javier, ¿tú cómo viste entonces este proceso? ¿Se les durmió o no se les durmió? ¿Qué pasó? ¿Por qué unos renegaban, otros no? Muchas gracias, Antonio, y obviamente muchas gracias al doctor por acompañarnos. Y para contestarle a Rubén, yo creo que lo que sucede con Morena es que nadie está en contra de que tengamos una mejor institución electoral o que se adecúen incluso los mismos procesos técnicos de los cuales ya hablaba el doctor. El problema es que no presentan propuestas, entonces, para mejorar este tipo de procesos. Y como ya lo narraba el doctor, si el problema fue al último minuto y se trasladó el problema, digamos, del Comité Técnico Evaluador, se trasladó ya a la arena política, a la arena de los perfiles, a la arena de tal vez de los cercanos, a la arena de los afines a Morena. Yo creo que fue finalmente lo que sucedió, Tony. Y ya que estábamos hablando, y agradezco mucho al doctor que nos cuente pues, lo que sucedió realmente dentro del comité, me gustaría preguntarle sobre todo, ahorita que estás hablando de técnica, finalmente ustedes entregan las listas y, por ejemplo, en el caso, porque se filtró una lista, a los medios de comunicación donde venían las evaluaciones que había hecho el Comité Técnico Evaluador de los consejeros de los aspirantes a consejeros dentro del INE. Y, por ejemplo, cuando uno revisa los que se quedaron, por ejemplo, Norma Irene de la Cruz Magaña, en esa lista que se filtró a los medios, aparecía en la 10ª posición ranqueada de acuerdo a las calificaciones y fue elegida consejera.
Y por el otro lado, José Martín Fernando Faz Mora era el cuarto rankeado dentro de esas listas y también acabó siendo consejero. Entonces, ¿qué tanto mejoraría o cuáles serían sus impresiones finales al ver que por lo menos en el caso de las consejeras fue la última rankeada y tal vez ahí la técnica se perdió o el consejo, digamos, que había dado este proceso, se perdió porque fue la última rankeada, como ya lo mencioné? Entonces mi pregunta en específico, para no darle más vueltas, es, a la luz de la distancia y de que ya fueron elegidos los consejeros, ¿cuál cree que serían las lecciones que deja este proceso? ¿Por dónde lo mejoraría? ¿Incluiría tal vez más perfiles o acotaría la lista que se entrega a la Cámara de Diputados? Me gustaría más ese aspecto porque creo que al final la técnica, dado los perfiles que quedaron, se perdió ya en la arena política. ¿Cuál es la función del comité? Es llevar a cabo un proceso de selección en etapas sucesivas. Y en esas etapas sucesivas hay una diversidad de elementos que son útiles para llevar a cabo ese proceso de selección. Y cada una de las etapas lleva a comenzar desde cero, es decir, no estás eligiendo a alguien que sea el que conoce más la ley. No estás eligiendo a alguien que conozca más sobre el procedimiento. Digamos, no es un examen de aspirantes al CIDE en donde aquel que tenga la mejor evaluación es el que es seleccionado. Estás eligiendo a alguien que debe tener un perfil para cumplir con una función en un órgano que tiene funciones constitucionales muy relevantes de cara a la democracia. Es decir, no es un examen de oposición, sino es un proceso de selección de perfiles, en donde las calificaciones van perdiendo sentido dependiendo de la etapa a la cual se ingrese. Pero van teniendo su función en el proceso de selección. A ver, la primera fase fue un examen de conocimientos, con respuestas de opción múltiple, y por tanto ahí sí hay un proceso de selección de conocimientos, ¿sí? Pero en el siguiente examen es una revisión documental respecto de sus historias de vida y sus capacidades de expresión escrita, y eso es lo que mides. Y eso, por supuesto, lo haces con cierta metodología que te posibilita establecer un cierto ranqueo. Y al final tienes una lista de 20 personas, todos los cuales tienen la misma posibilidad o tendrían la misma posibilidad de poder ser seleccionados, porque ya tienes un conjunto de perfiles en donde todos son igualmente susceptibles de ser consejeros. ¿Ya? Entonces ahí partes, digamos, haces un borrón y cuenta nueva y por tanto todos son iguales. Porque si se siguiera conservando ese mismo ranqueo, precisamente, y yo creo que tú lo que expresas es cómo es que si alguien, el profesor Aparicio, era el primer lugar y el mejor evaluador, hasta arriba. ¿no? Exacto, sí. ¿No? Por ejemplo. Pero esa no es la lógica, sino la lógica es seleccionar perfiles y, por supuesto, a final de cuentas, la Cámara de Diputados hace opciones políticas. Ahora, la otra cuestión es, en la última etapa, y yo creo que ahí hay un elemento que era el más relevante, es cómo respondió en la entrevista. Entonces, alguien pudo haber tenido una extraordinaria calificación en el manejo de la información o de conocimientos, pero probablemente en la entrevista no resultó muy solvente o mostró algún signo que te llevaba a dudar si tenía las condiciones para poder tomar decisiones en contextos de presión. Si ustedes revisan las entrevistas, por ejemplo, ahí había una pregunta recurrente
y es, a ver, usted ha sido asesor del partido X durante mucho tiempo. Bien, eso no es un impedimento para que sea, pero por supuesto te lleva a plantear como una duda razonable qué tan autónomo es del partido que ha tenido 15 años como asesor. Claro. ¿Sí? Entonces la pregunta es, a ver, dénos usted un ejemplo en donde, porque además te dicen, yo no soy militante, no soy afiliado, soy autónomo. A ver, denos usted un caso en el cual usted haya mostrado su disidencia o su punto de vista autónoma respecto del partido. ¿Sí? Si se quedaban callados es, bueno, no hay elementos. Es decir, se buscan, una pregunta nada más, se buscan como momentos, lapsos de discordancia con aquellos grupos que generalmente acompañaban. ¿Sabes? ¿No? Porque el mandato es, no admites cuotas ni cuates. Claro. Entonces, a ver, dame un ejemplo de tu experiencia para saber qué tan autónomo eres de un partido en el cual razonablemente pensamos que eres más afín. ¿Sí? Claro. Correcto. Va, a ver, por ejemplo, a ver, ¿Muñoz Ledo es autónomo de Morena, sí o no? Pues hay varias opiniones que ha discordado, ¿eh? Sí, yo creo que quién sabe, profe. Una persona que es militante y demás tiene su propio peso y su propia individualidad. Claro. Digamos, no. Entonces, la cuestión está en cómo en los datos y la información disponible te vas formando un juicio en el cual dices, estos 10 son igualmente susceptibles de ser cualquiera de ellos consejero, por estas razones. ¿Sí? Y entonces ahí puedes ser que en la última etapa ya no hay numeración, entonces los 10 de una lista o los 10 de otra lista eran igualmente susceptibles de ser consejeros. Entonces, ahí es donde tienes esta cuestión de cuál es el criterio que te posibilita y cómo va jugando. Y hay, la verdad es que distinto tipo de niveles. Bueno, amigos, muchas gracias por estar en esta primera parte de la conversación con el doctor José Roldán Chopa. Esperen la segunda parte donde seguimos hablando acerca de los desafíos que tiene el Instituto Nacional Electoral para las elecciones intermedias del 2021. Muchas gracias por estar presentes en esta primera emisión. Gracias. Prepare su descenso. Ya ganamos.